¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad avanzaremos con la unidad 4, después de haber transitado el parcial, haber tenido una semana de feriados donde le di descanso en las clases, aunque ya subimos la bibliografía, por lo menos la primera parte de la bibliografía de la unidad 4, para que pudieran ir avanzando, ¿no? Hoy ya tienen a disposición un trabajo práctico que deberán resolver de acuerdo a las condiciones que les digan los responsables de cada una de las comisiones. Bueno, vemos que en los parciales a algunos les fue muy bien, otros no tanto. Pero bueno, a los que no les fue tan bien, los que le pedimos es que no se desalienten, que va a haber nuevas instancias recuperatorias. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en esta forma de dictar el curso de emergencia producto de la pandemia. Así que bueno, seguiremos en esta modalidad a distancia y en este caso, como hace tiempo no subía videos, voy a subir dos videos que no son míos, que están en la web y que me gustaría que vean relativos al concepto de norma jurídica y a la pirámide jurídica, para luego avanzar en algunas de esas cuestiones donde no vamos a profundizar tanto, sino que vamos a avanzar en parte del contenido de la unidad 4 que tiene que ver con los conceptos jurídicos fundamentales. Ahora iniciaremos con un repasito en relación a lo que está en esos videos que subimos, y algo ya lo hemos dado cuando hablamos de positivismo jurídico y justnaturalismo. Entonces, lo que podemos decir es que la función de la ciencia jurídica, tal cual se ha configurado, ¿no?, especialmente a partir del positivismo jurídico, es de alguna manera eliminar las ambigüedades e imprecisiones, relacionar conceptos, analizar las diferencias entre el lenguaje ordinario y el lenguaje jurídico. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de desentrañar el sentido de la ley. Y así dijimos que a partir del positivismo jurídico se fue configurando una ciencia jurídica cuyo eje central es la ley o la norma jurídica, en búsqueda de una disciplina del derecho, ¿no?, que es independiente en términos metodológicos de otras ciencias sociales, como pueden ser la sociología, la ciencia política, la historia. Justamente lo que pensaba Kelsen era que qué es lo que hace o qué es lo que le da autonomía, ¿no?, al derecho como una disciplina distinta de las otras ciencias sociales. Bueno, la norma. La norma entonces es el concepto central para el positivismo jurídico. Es una de las puertas de entrada al fenómeno jurídico, tal cual hemos dicho, pero para el positivismo jurídico es la puerta de entrada principal. Indudablemente las normas están en el derecho moderno, son normas escritas básicamente, y están justamente elaboradas en un lenguaje técnico, ¿no?, el lenguaje jurídico, que de alguna manera, si bien se basa en el lenguaje ordinario, ¿no?, en el lenguaje cotidiano, indudablemente la precisión de los conceptos, justamente a partir del desarrollo que se van dando en las ciencias jurídicas, en las universidades, en las facultades de Derecho, ¿no?, como la que estamos aquí, va haciendo que ese lenguaje técnico, ese lenguaje científico, gane en precisión. Entonces podemos así ir construyendo distintos conceptos jurídicos que se han ido elaborando a través de la historia de la ciencia jurídica, y lo que nosotros acá denominamos los conceptos jurídicos básicos, que son de alguna manera el sustento de esta disciplina que se llama derecho, ¿no?, y que ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Pero para poder entender estos conceptos tenemos que partir de los conceptos centrales. Y los conceptos centrales, tal cual lo ha pensado el positivismo jurídico, que es, como dijimos, el paradigma hegemónico dentro del derecho, son los conceptos de ley y de norma. En principio, en el lenguaje cotidiano, ley y norma lo usamos como sinónimos. Sin embargo, no son sinónimos. Para el lenguaje técnico,
por un lado, la ley la podemos considerar un mandato, entonces dotado de autoridad. Esto es importante entenderlo porque la ley constituye justamente una orden, ¿no? de una autoridad que debe ser cumplida, ¿no? por la comunidad. Y esta autoridad, que puede ser cualquier persona que justamente esté dotada de competencia para dictar esa ley, lo que exige es el cumplimiento de la misma, y en caso de que eso no ocurra, en definitiva vendrá como consecuencia jurídica la sanción. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la ley, que dijimos que es un mandato, y la norma jurídica? Mientras la ley es un mandato, la norma jurídica es un juicio. Un juicio que se encuentra en el plano del deber ser, ¿no? Que nos permite distinguir cuáles son las conductas prohibidas y las conductas permitidas, ¿no? Y así podemos identificar que, por ejemplo, una ley puede contener diferentes normas. ¿Por qué? Porque cuando decimos que una ley es un mandato, y básicamente en el derecho moderno es un mandato de carácter escrito, se puede presentar esa ley de diferentes formas. Nosotros conocemos o hablamos de ley habitualmente cuando decimos la ley emitida por el Congreso, ¿no? La ley aprobada por el Congreso. Pero no es la única forma de ley. Esa ley que nosotros llamamos de esa manera es lo que llamamos ley en sentido formal. ¿Por qué? Porque es una ley que ha cumplido determinada formalidad para ser considerada con ese nombre. Ahora, la ley involucra algo mucho más importante o mucho más amplio que las leyes emitidas por el Congreso. Por ejemplo, la Constitución también es una ley. Por eso se la denomina la ley de leyes, ¿no? Porque es la ley superior en jerarquía. Ustedes ya habrán visto el video sobre la pirámide jurídica, con lo cual cuando hablamos de ley nos referimos tanto a la Constitución como a las leyes, los tratados internacionales, las decisiones administrativas, los decretos. ¿Y qué podemos decir de la norma? Bueno, dijimos que la norma era un juicio, ¿no? Un juicio que nos permite definir cuándo una conducta es prohibida y que tiene una estructura, ¿no? La estructura de la norma implica que tiene por un lado un antecedente y por otro lado un consecuente. El antecedente es la conducta prohibida, que se puede describir positivamente, ¿no? Decimos el que matare a otro. Y por otro lado, el consecuente, que es la sanción. El que matare a otro será condenado de 8 a 25 años. Como ven, la norma es un juicio de deber, pero es un deber coactivo, está dotada de coacción. Y ahí vemos la coacción. La coacción está en la sanción establecida ante la realización de la conducta prohibida. Porque decimos, cuando hay ilicitud cuando se contraviene la norma. ¿Y cuándo se contraviene la norma? Cuando se realiza la conducta prohibida. Eso que describimos con un antecedente y un consecuente conectados con un deber, ¿ven? El que matare a otros deberá, bueno, le decimos será condenado, pero en realidad ese será lo que quiere expresar es un deber. Debe ser condenado de 8 a 25 años porque no necesariamente eso va a ocurrir, no es una cuestión de necesidad absoluta, sino es justamente contingente. Más que las cuestiones jurídicas son contingentes porque no sabemos si realmente va a pasar. La norma
esa norma que estamos describiendo ahí con el antecedente, el deber y ese consecuente, es una norma que nosotros podemos calificar de primaria, porque tiene todos los elementos que requiere para ser una norma. Y para algunos, esa norma primaria, que es la norma importante, ¿por qué es la norma importante? Porque una norma es una norma que tiene un deber, una sanción. Si una norma no tiene sanción, se puede decir que es una norma incompleta, porque las normas sin sanción son evidentemente meras declaraciones. ¿Dónde se expresa verdaderamente la naturaleza del derecho, ese carácter coactivo que tiene el derecho? En la existencia de una sanción. Por eso algunos dicen que esta norma primaria está dirigida más que a la población en general, está dirigida a los tribunales, ¿no? A los tribunales que son los encargados de aplicarla y de entonces disponer cuáles son las sanciones que se deben aplicar. Por otro lado, además de la norma primaria, está la norma secundaria, que es el deber genérico. ¿Cuál sería el deber genérico en ese caso que estábamos hablando? Como decíamos, el que matare a otro deberá ser condenado de 8 a 25 años de prisión. Bueno, ahí el deber genérico está prohibido matar, ¿no? No matar es el deber genérico. Fíjense que ahí la descripción es negativa, porque justamente el deber es no hacer lo que está previsto en la norma como conducta prohibida. Entonces, mientras la norma primaria tiene como función principal dar competencia para aplicar la sanción, la norma secundaria lo que expresa son los deberes genéricos. Y a veces no encontramos la norma primaria descrita de la manera como lo estamos diciendo. Por ejemplo, encontramos el Código Penal, que tiene un conjunto de tipos penales que están expresados como normas primarias. Sin embargo, esas normas primarias no necesariamente contienen las normas secundarias, que muchas veces están en otros ámbitos del derecho o directamente no están. Es que no es necesario encontrar en el que se exprese el deber genérico. No hace falta que el derecho diga es debido no matar. No hace falta eso, porque si tenemos un tipo penal que dice el que matare a otro deberá ser condenado de 8 a 25 años. Lo mismo al revés. No todas las normas o no todos los deberes genéricos tienen una sanción penal. A veces aparecen o se expresan en el derecho simplemente como deberes y sin encontrarles una sanción, con los problemas que dijimos recién, que más se parece a una declaración que una norma si no tiene la sanción. Ahora, también encontramos a veces que en el Código Civil podemos encontrar el deber genérico y en el Código Penal, por ejemplo, encontrar la sanción. Entonces, no tenemos que quedarnos en una sola ley para definir que ahí está la norma primaria o el deber genérico, la norma secundaria, sino que esto puede estar en cualquier parte del derecho, que lo debemos interpretar como un conjunto. Por eso se dice, o el positivismo jurídico pensaba que el derecho es un sistema, ¿no? Porque las normas deben de interpretarse unas en relación a las otras. ¿Y por qué hablamos de la interpretación? Porque las leyes se expresan a partir de la interpretación. Ya decíamos antes, una cosa son las cosas, los textos jurídicos que están ahí, los enunciados, pero la expresión de esas leyes tiene que ver con entonces lo que se dice, cómo se interpretan esos enunciados. Y hay evidentemente funcionarios con competencia y con autoridad para interpretar las leyes, las normas jurídicas, y estos son los funcionarios del Poder Judicial, los jueces básicamente, ¿no? Entonces, dijimos, la ilicitud es la realización de la conducta prohibida, la sanción es la consecuencia jurídica, y esta consecuencia jurídica puede ser de naturaleza penal o civil. ¿Cuándo la sanción es penal? Bueno, la sanción va a ser penal cuando lo que se dispone es una pena. ¿Y qué es una pena? Bueno, es una consecuencia de tipo retributivo. Lo que se impone es una retribución de la acción
realizada la ilicitud, ante la ilicitud se impone una retribución. Ahí estamos hablando de delito penal y su consecuencia es la sanción penal. La pena, por ejemplo, la pena de prisión o inhabilitación, reclusión, multa. Es diferente el carácter de las sanciones de tipo restitutivo o reparatorio. La ley penal no busca reparar. Nosotros no reparamos nada cuando encerramos a una persona. Lo que se pretende es la prevención general, ¿no? Y la prevención particular. ¿Qué es la prevención particular? Que el sujeto que cometió el hecho no lo vuelva a cometer, o que la sociedad entienda que si comete ese hecho también va a recibir la misma consecuencia jurídica, que en definitiva es la aplicación de un mal, ¿no? La sanción retributiva es la aplicación de un mal ante la restricción de algunas libertades, en este caso de la prisión, la libertad ambulatoria, ante la comisión de un hecho ilícito penal. Mientras que la sanción civil tiene que ver con aplicación de sanciones restitutivas y reparatorias. La idea de lo restitutivo tiene que ver con volver las cosas al estado en que se encontraban. Y si no se puede volver de la misma manera, lo que se buscará es la reparación. En el ámbito civil, justamente, lo que encontramos es normas que lo que buscan es volver a las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho ilícito. Y por eso lo que observamos es que, por ejemplo, si yo no pagué una deuda contractual, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de compraventa, ¿no? Me entregaron el bien y yo no pagué el precio de la cosa. Bueno, yo puedo ir a los tribunales y pedir que por la fuerza, a través de la coacción, se le saque ese dinero a la persona que adeudaba y se me entregue a mí, porque yo tenía derecho a recibir ese dinero como contraprestación de una obligación que se había establecido en un contrato, fíjense. Pero hay veces que hay cosas que son muy difíciles de restituir, de volver a las cosas en el estado que se encontraba, como por ejemplo una muerte. Y ahí aparecen indemnizaciones, por ejemplo la indemnización de daño moral, ¿no? que implica una evaluación económica, monetaria del mal que se produjo, pero que en definitiva no restituye, sino lo que busca es reparar consecuencias económicas que ha tenido el hecho producido, y también consecuencias de tipo moral, que tienen que ver con la afectación, ¿no? Los padecimientos que uno ha tenido ante ese hecho, y que bueno, se busca de alguna manera expresar esa reparación en dinero, porque es el único elemento o la única forma que las sociedades modernas han encontrado para llegar a esta idea de reparación. Entonces la sanción es un ejercicio de la coerción, ¿no? De la fuerza. Por eso cuando está ahí en la norma, lo que la sanción implica una amenaza, ¿no? A que si se realiza esa conducta prohibida, se me va a aplicar ese mal por el cual se me está amenazando. En definitiva, la sanción es la privación de un bien y es aplicada por una autoridad competente. Dijimos, el juez ordena aplicar la sanción y después vendrá la policía a materializar la aplicación de esa sanción, si por ejemplo esa sanción es una sanción penal, y si por ejemplo la aplicación de la pena de prisión. En las sociedades modernas se han multiplicado las sanciones de tipo civil, perdiendo cada vez más importancia las sanciones penales, aunque todavía las sanciones penales tienen un lugar preponderante, pero no hay duda que el derecho moderno tiende más a expresarse a través de sanciones de tipo restitutivo o reparatorio que de tipo penal. De hecho, ha habido movimientos muy fuertes cuestionando, ¿no? La lógica y el fundamento de
de las sanciones penales. Hay un movimiento abolicionista que de alguna manera considera que la pena es como una venganza moderna y apunta a revisar los fundamentos y las finalidades de las penas. Porque ¿para qué sirve una pena? ¿Para qué sirve encerrar a alguien que ha cometido un mal? Por ejemplo, que ha matado a otro. ¿Para qué sirve? ¿Cambia algo? ¿Repara algo? ¿Resocializa? ¿Las cárceles actuales o las condiciones carcelarias resocializan? Eso por un lado, mirándolo desde un lugar. Y mirándolo de otro lugar, ¿merece alguien vivir en sociedad? ¿Se ha cometido un acto de tal magnitud? ¿Podemos hacer otra cosa que no sea encerrar? Bueno, son preguntas que nos quedan, que no queremos introducir aquí, pero indudablemente es un debate que todavía existe y que tensa, ¿no? En la agenda política y las discusiones contemporáneas, porque indudablemente, al mismo tiempo que es muy difícil saber qué se puede hacer ante situaciones gravísimas de atrocidades cometidas por diferentes personas que tienen como consecuencia la supresión de vidas o el impacto tan fuerte en familias ante, por ejemplo, vemos episodios de violencia diaria muy importante en las sociedades actuales. También al mismo tiempo vemos que las personas que se incorporan al ámbito carcelario no mejoran no mejoran su situación, todo lo contrario, no parece que las cárceles sirvan a eso que se dice que es la resocialización, la reinserción social, sino todo lo contrario. Parece que las cárceles son fuentes generadoras de violencia, lo cual nos lleva a un replanteamiento muy fuerte, ¿no? El sistema carcelario, de las condiciones en que se vive, porque hay que aclarar que tal cual dice la Constitución, las cárceles no son para castigo de las personas. Las cárceles supuestamente sirven para lograr que la persona entienda que ha cometido un mal y que debe repararlo para poder vivir en sociedad. Pero bueno, no es lo que vemos cotidianamente. Fíjense lo que dice la Constitución Nacional. En el artículo 18, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exige, hará responsable al juez que la autorice. Como pueden ver, desde la Constitución misma se advierte la idea que la cárcel es simplemente una retribución ante la comisión de un hecho ilícito, e implica de alguna manera respetar los derechos humanos también de las personas que están en las cárceles. Lo único que el derecho limita en las cárceles es la libertad ambulatoria, no pudiendo por ello mortificar a las personas que se encuentran ahí. Digamos, ya es bastante la limitación de esa libertad ambulatoria para tener que hacer padecer y reducir a cosas muchas veces por el nivel de vejaciones que vemos en las instituciones cerradas a estas personas. Y además les digo que aun uno pueda pensar que esas personas han cometido aberraciones tremendas, no ayuda en nada la mortificación de las personas, porque en definitiva lo que se produce es un sujeto mucho más violento y mucho más resentido contra la sociedad, que justamente lo que va a generar es la reiteración de los hechos por los cuales la persona llegó a la cárcel, ¿no? Observen el cuadro, ¿no? que extrajimos del texto de Russo y Mas, de la página 104, ¿no? Ahí, entonces, el concepto central para el positivismo jurídico, y que estructura entonces el derecho contemporáneo, es el de norma jurídica. A partir del concepto de norma jurídica podemos entonces establecer el concepto de hecho ilícito como realización, ¿no? de la acción descrita como prohibida, y en lo que es la estructura de la norma, la realización de ese hecho
lleva a que exista un deber de aplicación de una sanción, que es el consecuente, como decíamos anteriormente. Por otro lado, tenemos que decir que entonces que la norma es un juicio de deber. En definitiva, la norma es un deber jurídico, y este deber jurídico exige que quien lo ha incumplido se tenga responsabilidad ante ese incumplimiento. Entonces, así, si hablamos de ilicitudes de tipo penal, habrá una responsabilidad de tipo justamente penal, y si hablamos de incumplimiento de normas civiles, estaremos en presencia de una responsabilidad de tipo civil. La responsabilidad penal es la que emerge de los delitos que están descritos en el Código Penal, y la responsabilidad civil es la responsabilidad que emerge, ¿no?, del resto del ordenamiento jurídico, básicamente las normativas establecidas en el Código Civil y Comercial. Ahora bien, podemos decir que entonces que el derecho es un conjunto de normas, ¿no?, que están sistematizadas, y este sistema de normas lo denominamos derecho objetivo. Por otro lado, existe el derecho subjetivo, el derecho mirado desde la persona, y el derecho mirado desde la persona define que a partir de ese derecho objetivo podemos determinar prerrogativas, ¿no?, prerrogativas de tipo jurídico, que justamente son lo que llamamos los derechos en plural, ¿no?, o los derechos subjetivos, ¿no? Los derechos subjetivos para el positivismo jurídico derivan de ese derecho objetivo. Y así, por ejemplo, si yo, hoy hablábamos del ejemplo del contrato, ¿no? Si yo firmo un contrato por el cual vendo una cosa, yo tengo derecho a que se me pague el precio de la cosa establecido en el contrato. Ese es mi derecho subjetivo establecido a través de un acuerdo de partes. Pero también son derechos subjetivos, por ejemplo, los derechos humanos, el derecho de propiedad, el derecho de comerciar, el derecho de circular, ¿no? Son todos derechos de carácter subjetivo. Y a un derecho, ¿no?, a un derecho subjetivo le corresponde una obligación, ¿no?, de otra persona, que debe justamente evitar afectar mi derecho subjetivo, por un lado. Eso en el caso de ser una omisión, la obligación puede consistir en una omisión, o puede ser una acción de realización de un hecho, como por ejemplo recién decíamos, de pagar un precio por la cosa. Pero lo que es importante remarcar es que a cada un derecho subjetivo le corresponde entonces una obligación, es la contracara de ese derecho subjetivo. Entonces, por ejemplo, tenemos el derecho subjetivo a la propiedad, por ejemplo, a usar y disponer de una cosa, y las otras personas tienen la obligación legal de respetar mi uso y goce de las cosas. Nadie me puede afectar en ese uso y goce de la cosa. ¿Y eso quién lo va a reglamentar? Lo reglamenta hasta dónde llegan los derechos subjetivos y hasta dónde llegan las obligaciones de los otros. Entonces tiene que ver con la forma como el derecho lo reglamenta. Siempre hay un viejo adagio que dice que es bastante inocente, porque dice que los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los otros, ¿no? Y ahí están los límites, porque los derechos subjetivos no son ilimitados. Y decimos, sin embargo, esto puede ser mirado de una manera crítica, y esto ya lo habíamos hablado, que a veces algunos tienen más derechos que otros, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de un derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad es una formalidad si yo no tengo bienes que usar y gozar, en definitiva. Y en sociedades como las actuales, donde los bienes están tan mal repartidos, donde hay tan mala distribución de la riqueza social, indudablemente todos los sujetos no son iguales. Algunos parecen más iguales que otros, algunos parecen tener más derechos que otros. No obstante, en términos genéricos, formales, sí podemos hablar de que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro, aunque, como dijimos, los ámbitos, ¿no?, de goce de los derechos para algunos son verdaderamente
bastante limitados en las sociedades actuales. Pero cuando hablamos entonces del derecho subjetivo como es el derecho mirado desde la persona, desde la prerrogativa de la persona, ahí definimos la idea de personas jurídicas, ¿no? La persona jurídica, y ahí lo van a ver, todos estos conceptos los van a ver bien en el texto de Kelsen. La persona jurídica entonces es un ente con derechos y obligaciones. Recién definíamos, ¿no? Ambas cosas, un ente con derechos y obligaciones. Y este ente con derechos y obligaciones está reconocido por el ordenamiento jurídico, por el derecho objetivo. Y cuando decimos que está reconocido, quiere decir que es el derecho el que va a disponer quién es persona y quién no es persona. Pero usted me va a decir, bueno, es una obviedad, los seres humanos son todos personas. Bueno, hoy lo vemos como algo natural pensar que todos los seres humanos son personas. Sin embargo, hasta no hace tanto tiempo, algunos seres humanos no eran considerados personas. Por ejemplo, las personas de color moreno en muchas sociedades eran segregadas o limitadas en sus derechos, o directamente, si se mantenían las condiciones de esclavitud, nuestro país la derogó con la esclavitud con la Asamblea del año 13, eran reducidas a cosas. Con lo cual, ser cosa no es ser una persona. El reconocimiento de alguien como persona implica el reconocimiento de derechos, ¿no? En las mismas condiciones que los demás, con iguales libertades subjetivas. Ahora, no solamente se reconoce personalidad jurídica a las personas humanas, sino también se le reconoce personalidad jurídica, o sea, ese carácter de ser un ente con derechos y obligaciones también a otras entidades, como pueden ser las sociedades comerciales, las sociedades civiles, las fundaciones, que de alguna manera también tienen, al igual que las personas, una identidad, un patrimonio, ¿no? Y tienen por ende derechos. Es decir, que las personas no son, no es, hablar de persona no es sinónimo de ser humano, sino que los seres humanos son los que llamamos las personas físicas, y las sociedades, por ejemplo, son personas jurídicas propiamente dichas. Todas las personas son jurídicas, porque para ser persona hay que estar reconocido por el ordenamiento. Es la lógica del positivismo jurídico. Si bien, como dijimos en otra oportunidad, los derechos humanos derivan de una visión naturalista, de que todos tenemos derecho aún antes de nacer por el solo hecho de ser persona, para el positivismo jurídico es el derecho el que le da reconocimiento a esos derechos subjetivos y por ende le da reconocimiento como persona a esos sujetos, como justamente sujetos de derecho. Y como sujetos de derecho, y sigo dando la vuelta al cuadro, como sujetos de derecho, cuando, ya dijimos, cometen un hecho ilícito, tienen que asumir o asumen responsabilidad. Entonces la responsabilidad tiene que ver con un concepto propio del lenguaje coloquial, de hacerse cargo. Hacerse cargo es asumir las consecuencias jurídicas. Eso es la responsabilidad. El derecho presupone la libertad de las personas, libertad de actuar. Y así como presupone la libertad de actuar, la derivación de esta idea es el tener responsabilidad, el tener que hacerse cargo. Si tenemos libertad, nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias. Porque el derecho moderno lo que busca es seguridad jurídica. ¿Y qué implica esa seguridad jurídica? Que sepamos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones y que nadie nos pueda cambiar sobre la marcha, ¿no? Para que un hecho sea considerado delito, tiene que estar previamente establecido en la ley que es un hecho ilícito, ¿no? Dotado de una sanción penal. Bueno, al yo saber que ese hecho es un hecho ilícito, yo sé cuál va a ser la consecuencia. En el caso de que matar a otro, la consecuencia jurídica entonces es la sanción penal. Y bueno, ahí aparece entonces la responsabilidad penal. Entonces la responsabilidad tiene también que ver con esta idea de sanción, y al igual que la sanción, entonces deriva de la norma jurídica. Por último, me gustaría referirme a la ilicitud penal, que es un tipo de ilicitud que tiene que ver entonces con las normas que contienen una sanción de tipo penal, como dijimos, una pena de carácter retributivo. Y el derecho penal
que de alguna manera justamente lo que dispone son todas las acciones, ¿no?, que contienen una pena en el ordenamiento jurídico. Y eso es básicamente el Código Penal, un catálogo de acciones que van a derivar en una sanción penal y que si las incumplimos vamos a recibir esas consecuencias jurídicas, vamos a ser responsables, como recién dijimos. Entonces, podemos definir al delito penal, que en definitiva el delito es la ilicitud penal, como la acción típicamente antijurídica y culpable. Recién ahí, cuando se den todas estas condiciones, que algo sea típicamente antijurídico y culpable en el derecho penal, esa acción será punible, es decir, susceptible de ser aplicada una pena para ese caso. Primero tenemos que partir de la idea, como decíamos recién, que la idea de acción presupone libertad, presupone un libre albedrío, presupone que tenemos discernimiento para actuar, que tenemos intención, o sea que podemos manejar nuestra intención, nuestra voluntad de alguna manera. Por ende que tenemos libertad. Presupone, como dice el Código Penal, que podemos comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones. Es decir, que no tenemos ninguna afectación de nuestra esfera ni cognitiva, ni afectiva, ni de la voluntad, ¿no? Entonces, con todo eso, presuponiendo todo eso, que en todo caso se verá en el caso concreto si eso ocurre, porque puede ser que nosotros tengamos alguna enfermedad mental que nos limite esa afectación, que nos limite esas condiciones. En principio, el Código Penal presupone que tenemos plena libertad de actuar, plena libertad de comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones. Esto es lo opuesto a otras versiones de lo que se llamó el positivismo sociológico o biológico, que pensaban que partían de la idea de que los sujetos están determinados para actuar siempre. El positivismo criminológico hasta cuestiona la idea de pena y propone que en realidad las penas son solamente medidas de seguridad, porque, digamos, el que nace delincuente va a delinquir, parte un poco de esa idea, y lo que busca es identificar las condiciones a partir de las cuales uno se constituye en delincuente, condiciones de tipo patológico, ¿no?, biológico, o hasta condiciones de tipo social. Esto es muy riesgoso porque sobre esta idea se basaron corrientes autoritarias, se basó hasta el propio nazismo para diferenciar o para atribuirle determinadas condiciones delictivas a determinadas razas o a determinadas culturas, como pasaba, o religiones, como pasaba, o grupos religiosos, como pasaba con los judíos, ¿no? El derecho moderno no piensa, o por lo menos no parte de esta idea de determinación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no existe la determinación? Sí que existe la determinación. Obviamente nosotros estamos de alguna manera condicionados para actuar, pero tenemos siempre un margen de libertad para decidir. Podemos decidir actuar bien o actuar mal. Bien en el sentido jurídico siempre hablamos, porque para el positivismo jurídico la acción prohibida no es una acción mala en sí misma, es mala porque está prohibida, es incorrecta porque está prohibida. Pues justamente lo que hace es realizar el hecho descrito en la norma. Entonces, lo que se pretende en el derecho moderno es partir de una idea de libertad, ¿no? Cuestiona cualquier idea que tenga que ver con la idea de un delincuente nato, un delincuente genéticamente establecido, ¿no? Y propone la idea de tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Bueno, el tipo es justamente la descripción precisa de los hechos considerados ilícitos. No es simplemente la expresión de un deber genérico, ¿no?, sino la descripción precisa. Cuando decimos, por ejemplo, será el delito de falsificación de moneda aquel que alterare o actuare, construya o fabrique moneda a través de cualquier mecanismo tendiente a hacer pasar eso como un billete
no válido y no habiendo seguido las condiciones establecidas, por ejemplo, por el Banco Central, ¿no? Entonces, fíjense, los delitos modernos requieren una descripción muy exhaustiva. ¿Pero por qué tan exhaustiva? Porque la descripción exhaustiva es lo que me permite definir claramente nuestro ámbito de libertad o nuestro ámbito de represión o de coacción por parte del Estado. Un orden de libertad va a ser aquel que tenga precisamente establecidos los ámbitos y no dependa de la autoridad que exista en un determinado momento para definir con carácter ex post si lo que vos hiciste es correcto o incorrecto. Eso tiene que estar establecido claramente en el ordenamiento jurídico con anterioridad, sobre la base de pensar que no puede haber delitos si no hay una ley anterior al hecho del proceso, ¿no? Y sobre la base de considerar que está permitido todo lo que está prohibido, todo lo que no está prohibido, perdón. ¿Por qué? Porque nuestro área de libertad, nuestra zona de libertad se define por negación. Nosotros definimos un catálogo de normas, un catálogo de tipos penales que nos definen claramente nuestro ámbito de coacción, nuestro ámbito de represión, nuestro ámbito de punibilidad. Y todo el resto de las acciones posibles están en nuestro ámbito de libertad. Son esas las que podemos desarrollar o llevar a cabo sin ninguna consecuencia jurídica. Entonces, la existencia de una ilicitud penal o un delito penal requiere la adecuación al tipo penal de manera precisa. Hay que matar a otro. Matar a otro, nosotros podemos definir claramente qué es matar, y ahí sí podemos decir, bueno, de cualquier manera, lo importante es que se mate. O sea, la intención de matar no es por sí misma la realización del hecho. En todo caso, será el hecho en tentativa, que también está penado, pero no del delito, no como está previsto. Lo mismo el de lesionar. Digamos, si yo pego con un palo pero no produzco una lesión, eso por sí solo no es un delito de lesión. Tengo que haber lesionado, tengo que haber afectado la integridad física del otro sujeto para poder considerarse delito penal. Cuando hablamos de la imprecisión de los tipos penales y de lo que esto provoca, ¿no? De que hay, de alguna manera, esto da la posibilidad de acciones de tipo autoritario. Por ejemplo, fue muy cuestionada la ley antiterrorismo años atrás, ¿no? Porque justamente la catalogación de una acción como terrorista es una catalogación en la ley muy polémica, ¿no? ¿Qué es ser terrorista? Porque ser terrorista se lo ha considerado acciones de tipo político, o acciones también que tienen que ver con acciones de violencia propia del narcotráfico, pero no queda muy claro en esa ley qué significaba terrorista, a tal punto que podía casi que aplicarse a cualquier tipo de movilización social. Afortunadamente en la práctica esto casi en ninguna oportunidad ocurrió, pero la ley sigue vigente y es todavía cuestionable, ¿no? En estos términos, porque justamente los órdenes autoritarios se basan en la imprecisión de la descripción de acciones penales, que le da mayor margen de maniobra a quien ejerce el poder de turno para aplicar coacción, aplicar violencia. Entonces, eso es lo que hablamos de tipicidad. Cuando hablamos de tipicidad decimos entonces la adecuación al tipo penal. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de antijuridicidad? Antijuridicidad es la contradicción del deber jurídico. Y este deber jurídico no necesariamente está en el Código Penal. Muchas veces ese deber jurídico está en el Código Civil. Cuando, por ejemplo, se dice que alguien será penado si viola las reglamentaciones relativas a, no sé, a la caza de animales silvestres. Habrá otra norma que diga cuáles son las formas en que se pueden cazar animales silvestres, o si se pueden cazar animales silvestres. Afortunadamente cada vez se pueden cazar menos los animales silvestres, se ha limitado a lo máximo esto, pero fíjense que para hablar de antijuridicidad tenemos que pensar en todo el ordenamiento jurídico y no solo en el Código Penal. Entonces, incluso podemos hablar a veces de realización
del tipo penal, o sea, una adecuación al tipo penal, pero sin embargo que no exista antijuridicidad. Por ejemplo, no hay antijuridicidad si yo mato a alguien por defensa personal, ¿no? Y esto es lo que se llama la legítima defensa. La legítima defensa lo que hace es anular esa antijuridicidad, porque yo no estoy obligado a que si alguien se presenta en mi casa con una pistola a quedarme quieto y si encima me amenaza con el arma para matarme, a quedarme quieto y no hacer nada. No, yo tengo derecho justamente a repeler la amenaza o a repeler una agresión con los mismos medios. Cuidado, porque si me amenazan a las cachetadas no puedo responder con una pistola. Ahí tiene que haber una proporcionalidad, ¿no?, en esa respuesta a la agresión, ¿no? Indudablemente, si alguien se presenta por la noche en una casa, rompe una puerta y con una pistola, indudablemente puede haber una consecuencia negativa que va a anular la antijuridicidad. Entonces, fíjense, adecuación al tipo, típicamente antijurídico. Las dos cosas necesitamos, la tipicidad y la antijuridicidad. Y hablamos de culpabilidad también, y la culpabilidad tiene que ver con el reproche. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que nosotros partimos de esa idea de libertad, de que alguien tiene libertad para decidir si va a actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico o no va a actuar de esa manera, y si no actúa de esa manera va a tener responsabilidad de tipo penal. Ahora, eso presupone también entonces que uno pueda actuar de manera intencional o no. Cuando advertimos esa intencionalidad es cuando se configuran los tipos, algún nivel de intencionalidad, los tipos penal, la tipicidad. ¿Por qué decimos esto? Porque quien actuó, por ejemplo, si yo empujé a alguien de un precipicio, pero porque otro me empujó, indudablemente, no fue mi decisión empujarlo y matarlo de esa manera. Fue la decisión de otro. Yo actué simplemente como instrumento de ese otro que me empujó. Entonces, indudablemente, ahí no hay reprochabilidad de ese acto. No hay propiamente una acción de tipo penal. Se anula la idea de acción porque no hay ningún tipo de intencionalidad. No hay subjetividad en eso. Yo fui solo un objeto de otro. Entonces, fíjense, la responsabilidad penal es básicamente una responsabilidad de tipo subjetivo, porque se requiere dolo, intencionalidad o al menos culpa, incumplimiento de las reglamentaciones. Entonces, yo por ejemplo mataré con dolo, y ahí está el delito, el homicidio doloso. Mataré con dolo cuando tengo intencionalidad de matar. ¿Y cuándo tengo intencionalidad de matar? Bueno, cuando voluntariamente voy y mato a otra persona. Ahora, puede pasar que yo mate sin intencionalidad. ¿Y cuándo mato sin intencionalidad? Mato sin intencionalidad cuando, por ejemplo, paso una esquina, se me cruza alguien y el semáforo estaba en rojo. Tal vez no lo vi, pero venía a una velocidad prudente. Sin embargo, por pasar en rojo lo mato. Bueno, ahí hay un homicidio culposo. A veces la línea entre lo culposo y lo doloso es bastante difusa, ¿no? Porque cuando nos encontramos, ¿dónde termina la culpa y dónde empieza el dolor? Pasar un semáforo en rojo, uno no puede presumir que alguien va a cruzar y lo voy indefectiblemente a matar. Bueno, y más si eso lo hago al frente de una escuela, donde sé que los niños se pueden cruzar. Entonces, bueno, hay que ver cada caso. Hay casos que son grises para determinar. Cuando, por ejemplo, hay casos que se llama el dolo eventual, ¿no? Y es aquel caso, por ejemplo, que se le aplicó a aquel colectivero que estaba muy ansioso de pasar un semáforo y como no avanzaban, se subió a la vereda y justo alguien dobló y lo pisó. Él no sabía que iba a venir ese otro caminando, pero podemos decir que ahí hay simplemente culpa. Indudablemente, si yo me subo a la vereda y una persona se cruza, da vuelta a la esquina, indefectiblemente lo voy a matar. Y puedo presumir que eso hay grandes chances que ocurrirá. Con lo cual, ahí claramente no estamos hablando de una culpa, es un dolo eventual.
Bueno, pero las circunstancias de alta velocidad, de pase de semáforo en rojo son más complejas y en los accidentes de tránsito cada vez se ha tendido más a elevar la responsabilidad. Mientras antes esos casos eran siempre considerados delitos culposos por violación de las normativas de tránsito, ahora cada vez más se consideran delitos de tipo doloso, ¿no? de dolo eventual. Entonces así construimos la idea de ilicitud penal, de responsabilidad penal, y entonces el delito es la acción típicamente, adecuación al tipo, antijurídica, violación del deber jurídico, y culpable, reprochable porque hay algún nivel de intencionalidad o de culpa, ¿no? Esa es la idea de culpabilidad, ¿no? Sobre la base de presumir, como dijimos, la idea de libertad y la responsabilidad ante esa libertad que tenemos. Si somos libres, somos responsables. Por otro lado, tenemos la responsabilidad civil. En la responsabilidad civil no necesitamos tipicidad, pero sí necesitamos antijuridicidad. No hay responsabilidad si no hay antijuridicidad, si no hay justamente violación de los deberes establecidos en la ley civil. Ahora, a diferencia de la ley penal, la antijuridicidad civil no es necesariamente de tipo subjetivo. Puede incluso haber responsabilidad, o sea, yo tengo la obligación de responder, de reparar, de restituir, aun cuando no haya tenido ni dolo ni culpa. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, fíjense lo que pasa en la responsabilidad también en los accidentes de tránsito si yo llego a la esquina y choco a alguien. Bueno, por el hecho de haber chocado, de haber provocado un perjuicio hacia otro, un daño hacia otro, tengo que reparar ese daño. Alguien puede decir, bueno, pero yo venía bien, cumplí todas las reglamentaciones. Sí, pero no importa, la ley establece que si yo pongo en funcionamiento un auto en la calle, ya estoy asumiendo un riesgo. Y ese riesgo es el fundamento de la responsabilidad. Entonces aquí el reproche no es necesariamente de tipo subjetivo, sino que es un reproche objetivo. Objetivamente yo puse un riesgo en la calle. O lo mismo ocurre por ejemplo en el ámbito laboral con los accidentes de trabajo, que no hace falta que el empleador, puede ser que el empleador sea un buen empleador, respete los descansos, entregue la ropa de trabajo, entregue los elementos de seguridad, pero el trabajador se accidenta igual. Ahora uno puede decir, bueno, yo como empleador no tengo la culpa porque yo hice todo bien. Sí, uno hizo todo bien, pero la ley igual coloca en cabeza del empleador la obligación de responder, porque es el que está en mejores condiciones de responder. Y entonces debe restituir la situación a través de una indemnización por accidente de trabajo. ¿Y el fundamento cuál es? Bueno, el riesgo-provecho. El riesgo de que si yo me quedo con la ganancia de una empresa, si yo soy empleador, yo también asumo el riesgo por las consecuencias que produzco en esa explotación que pongo en funcionamiento. Nuevamente la idea de riesgo como criterio objetivo de reprochabilidad. Entonces, mientras la responsabilidad penal es de carácter subjetivo siempre, es decir, que requiere culpabilidad, requiere dolo o culpa, la culpabilidad no es culpa, la culpabilidad puede ser dolosa o puede ser culposa, la responsabilidad civil es de carácter subjetivo o también objetivo. Y mientras la responsabilidad penal es siempre relativa a personas físicas, nunca a personas jurídicas, porque las sociedades no tienen libertad, no cometen acciones con dolo o con culpa, la responsabilidad civil es de carácter objetivo también y puede ser establecida a personas jurídicas que no necesariamente sean personas físicas. Es decir, puede condenarse a reparar o a restituir, por ejemplo, una sociedad comercial a pagar una indemnización. Ahora, lo que no puede condenarse es a una sociedad comercial, una sociedad anónima, a la cárcel. En definitiva, pues lo que podemos es condenar a los directivos de una sociedad anónima, nunca a la sociedad en sí misma. Y con esto les doy el primer pantallazo de lo que es la ilicitud y la responsabilidad civil y penal para que ustedes sigan estudiando a través del capítulo 4 del libro de Nina. Bueno, nos vemos en la próxima.